bienvenidos a una emisión más de Más 54 Código País, al ciclo Conversaciones. Los entrevistados de hoy son los responsables del maravilloso documental que se estrena a fin de este mes, de diciembre, titulado Buenas noches Malvinas, un documental sobre las heridas que dejó la guerra, desde otro lugar, desde el lugar de la familia. Bueno, vamos a hablar un poquitito y vamos a profundizar sobre este documental y sobre tantos años pasaron, pero tanto nos marca a los argentinos esta guerra que siempre es interesante cualquier iniciativa artística, cualquier iniciativa de profundización, de investigación que se haga sobre esta temática, porque siempre deja aristas que hablar. Tenemos aquí a Ana Fraile y Lucas Schiavino, autores de este documental. Bienvenidos a Más 54 Código País. Gracias. Gracias. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Chicos, antes que nada, siempre yo hago la introducción preguntándole, bueno, ¿cómo empezó un poco la carrera profesional de cada uno? Si me quieren contar antes de meternos de lleno en el documental. No sé, Ana, ¿cómo empezó tu pasión por cine, por todo lo relacionado con los guiones? Contame un poquito tu profesión. No sé cuándo nació. Estudié cine después de hacer el secundario y durante el secundario hice talleres de cine. Capaz que ahí es donde un poco la motivación. Y estudié cine en La Plata y después en la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Ah, mirá qué bueno. Y ahí estudié guión. Entonces, ¿por qué estudié guión? Tampoco sé, porque me gustaba escribir, supongo, pero no sé, esas decisiones que uno toma de intuición. Claro. Me parecía que era lo que se relacionaba a desarrollar proyectos y bueno, me gustaba. Y después de estudiar guión en Cuba durante 2 años, vine a vivir a Buenos Aires y ahí empecé a trabajar en diferentes proyectos y lo conocí a Lucas apenas llegué, en realidad. Y nos conocimos por los guiones. Yo leí su guión, él leyó mi guión, estuvimos trabajando bastante sobre una película que Lucas quiere hacer hace 20 años y la va a hacer el año que viene, espero. Vamos a hacer todo lo posible, pero bueno, fue así, nos conocimos y cada uno iba trabajando en sus proyectos. Yo me dediqué más a la producción, al guión. Viví después en Bolivia unos años en una escuela de cine y también enseñé cosas relacionadas al guión. Y entre la producción y el guión un poco que me fui moldeando hacia lo que ahora actualmente hago y es más mi rol en el grupo que tenemos con Lucas. Claro. Bueno, pero tuviste un recorrido por las distintas realidades sudamericanas, ¿no? En el caso de Bolivia, de Cuba, eso también es interesante desde el punto de vista de la escritura. Sí, el caso de Cuba lo interesante fue la escuela, porque es una escuela donde uno está metido ahí 2 años con personas de otros lugares y eso siempre es muy rico y es como meterse de lleno. Tuve la oportunidad, el privilegio de estudiar nada más, no tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo, entonces eso hizo que la carrera como que sea lo único que tenía en la cabeza, un poco autocentrado, pero bueno, fue útil a los efectos de poder encarar lo que a uno le gustaba y también descubrir más rápidamente, creo, hacia dónde quería dirigirme. Vos, Lucas, bueno, hemos hablado sobre la música primero, ¿no? En la entrevista que tuvimos con tu banda, con El Espejo. Contame un poco de este rol tuyo de cineasta. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fueron tus orígenes? Y empezó un poco más tarde que la música, un poco de forma autodidacta. Yo, bueno, ya sabés, soy de San Antonio de Padua, ahí en el conurbano. Y una de las primeras cosas que comencé a hacer fue ayudar al padre de un amigo que hacía video social y fotografía social. Entonces iba con mi amigo, lo acompañábamos a César, que era el fotógrafo de las fiestas, y un poco intuitivamente empecé a observar el trabajo que hacía César y empecé a darme cuenta que era interesante registrar los hechos que acontecían en una noche de festejo. Y empezamos a ayudarlo con Mariano, mi amigo, a registrar con cámaras así de VHS ahí por fines de los 80. Esos tipos de videos sociales. Después, bueno,
me fui entusiasmando cada vez más, me compré una cámara, me ayudaron mis padres a comprar una cámara, empecé yo a hacer video social y en algún momento descubrí la edición, ¿no? Que el registro de esas imágenes después tenía un proceso de armado y de composición, y eso me fascinó mucho. Yo a esa altura ya estaba estudiando publicidad y un poco de teoría cinematográfica me daban en algunas materias, en algunos talleres. Y eso me fue acercando cada vez más al cine. En un momento dije, bueno, lo que quiero hacer realmente es estudiar cine, estudiar realización, estudiar montaje. Y entonces, bueno, me busqué universidad, terminé estudiando en la Universidad del Cine, que es una universidad ahí en San Telmo, de Manuel Antín. Y hice el curso regular de la universidad y en simultáneo, bueno, ya tenía que empezar a trabajar, tenía que empezar a mantenerme y encontré a través de contactos con docentes, encontré trabajo en productoras de televisión y empecé a involucrarme más por el lado del montaje y de la edición, en el armado de programas de televisión, como con un costado documental, ¿no? Me acuerdo había un programa de música inclusive, que eso a mí me atraía particularmente, que hacía la Secretaría de Cultura ahí por el 96, que se llamaba 220 Rock Nacional. Hubo un programa de documentales de entrevistas o de experiencias de vida que se llamaba DNI. Sí, y bueno, yo fui editor muchos años de ese programa, entonces como en paralelo al estudio me iba como afianzando, digamos, en esa función del oficio, de la edición, y eso me vinculaba a gente trabajando. Terminé, recuerdo en el año 98, conocí a Adrián Caetano, que estaba por hacer su película Bolivia, y le propuse ser su editor, porque lo veía ahí trabajando él solo, haciendo todo, muy a pulmón, y un poco él se entusiasmó con mi entusiasmo, y terminamos colaborando en esa película. Y bueno, terminé el curso y la conocí a Anita, que era amiga de una amiga mía, ¿no? Y me la presentó y me dijo, no, tenés que conocer a una chica que viene a estudiar en Cuba, y vos que tenés un largo escrito, tenés que revisarlo con ella, tenés que chequear, ¿no? Porque esto de trabajo en común en el cine es como muy de sumar voluntades y entusiasmo, ¿no? Uno está por ahí con una idea, pero esa idea crece en contacto y en relación con el otro. Y en ese sentido, bueno, conocer a Anita a mí me entusiasmó mucho el hecho de que ella se entusiasmara también, ¿no? Porque se contagia eso, se entusiasmara con lo que yo había escrito, y me acuerdo nos juntamos durante semanas en un departamento que ella tenía en la calle, no me acuerdo si Piedras o Bolívar, ahí en... Sí, y Lucas me alimentaba también, porque yo no tenía mucho trabajo y Lucas ya estaba muy instalado en Buenos Aires. Entonces yo a la casa de Lucas me hacía fideos y yo me dormía. Es lo más lindo esa solidaridad, muy bien. No, y claro, y bueno, entonces, y ella también tenía, en el medio tenía todos estos proyectos viajeros que te acaba de contar por Latinoamérica. Bueno, en un momento ya pensó irse incluso a Afganistán después del 2001. Yo digo, ¿te parece que Afganistán no es un buen lugar para irse? Bueno, y empezamos bueno, nos hicimos amigos muy cercanos y empezamos como a entusiasmarnos con los proyectos de cada uno. Anita venía desarrollando una película sobre su tío abuelo, César Milstein. Ella es sobrina nieta de nuestro último Nobel de Ciencias, César Milstein. Sí. Y venía desarrollando una película y dije, bueno, hagámosla juntos, obviamente. O sea, la podemos hacer juntos. Digamos, vos la dirigís, yo acá te ayudo con el guión, te ayudo con el montaje, te ayudo con lo que sea. Y finalmente la hicimos. Y esa experiencia nos marcó mucho, creo, a ambos. Y dijimos, bueno, hagámoslo más seriamente esto. Y armamos una productora, que fue Pulpo Films, que es esta productora que ahora estrena su segundo largo en colaboración. El segundo largo, Lucas y Ana. ¿Cómo surgió la idea de este documental de, bueno, Buenas noches Malvinas, con un tema tan sensible como controvertido para los argentinos, ¿no? Esto lo podés encarar de distintas aristas. ¿Cómo surgió esa idea? Surgió por una licitación que queríamos hacer al canal Encuentro, que era por los 30 años de Malvinas. Ellos querían ofrecían licitar para una serie de televisión, y las licitaciones en general te daban unas opciones de qué podías elegir, o de personajes o de temas.
Y entre los personajes que estaban conocíamos a una persona, y comentando en la familia, yo dije, uy, mirá, están todas estas personas, no sé quiénes son. Y la pareja de mi mamá me dijo, pero yo lo conozco a un señor que se llama Dalmiro. Estaría bueno que lo vayan a ver. Y entonces fuimos a ver a Dalmiro. Y lo conocimos a Dalmiro, hablamos con él creo que los 45 minutos de sesión. Y cuando nos fuimos dijimos, hay que hacer una película de este hombre. Porque acabábamos de estrenar la película sobre Milstein. Y no teníamos un proyecto así que nos motivara. Estaba la ficción, pero las ficciones siempre son como muy complicadas y estábamos viendo a ver cómo seguir, pero salimos de ahí los dos dijimos, uy, hay que hacer una película sobre la historia de este hombre porque es increíble. Claro. Y licitamos igual, hicimos la licitación, la perdimos, y que ya es la segunda vez que nos pasa lo mismo, la perdimos y después dijimos, bueno, igual vamos a seguir haciendo una película, porque, bueno, y a partir del 2011, que fue todo esto, empezamos a investigar y a acompañar a la familia y a hablar con Dalmiro y con Elena, digamos, a los protagonistas, sin que esté Fabián, que era quien había ido a la guerra. Y creo que, bueno, hablar con Dalmiro y con Elena, conocimos toda una parte de la guerra de Malvinas, que fue algo que nos marcó también para esta película. La manera de conocerlos a ellos y de cómo se abrieron y todo lo que nos contaron hizo que ya nos paráramos en un lugar que de ahí en más, como fue el recorrido de la película. Dalmiro también es un psiquiatra, ¿no? Muy reconocido que aplica el psicodrama, ¿no? Y trabaja con grupos. Entonces, eso a nosotros nos abrió mucho la cabeza, incluso nos entusiasmó para incorporar esa forma de vínculo entre personas dentro de la película. Una de las primeras cosas que teníamos claro con Anita era eso, decimos, esto hay que meterlo en la película, de alguna forma, no sabíamos cómo, pero nos atraía mucho el hecho de que estuviese incluido en la película. Y aparte escribe, ¿no? Dalmiro, y había hecho un libro que publicaron el otro Frente de Guerra, que publicó, de hecho, cuando terminó la Guerra de Malvinas, que era su experiencia desde el lado familiar, pero también desde el lado de los grupos que él armó con otros familiares de chicos combatientes en las islas. Y en esa experiencia de grupos había como una transmisión en el libro, ¿no? Y en la experiencia en sí hay como una transmisión de algo muy humano y de mucha contención, ¿no? De necesitar al otro para reconocerse en el otro, a partir del dolor o a partir de lo duro de la experiencia que la vida les estaba poniendo por delante a esas madres y a esos padres, a esos hermanos, en relación al hecho de saber que esos chicos se iban a pelear y que no sabían si los iban a volver a ver en algún momento. Y eso creo que nos atrapó, nos dejó, nos cautivó esa experiencia. Y después nos enteramos que Fabián también escribía y que había hecho un libro, ¿no? Sobre su experiencia en la isla desde su punto de vista estando en la isla. Estando allá. Y lo leímos, quedamos más fascinados todavía que con el de Dalmiro. O sea, dijimos, este libro es increíble la mirada que este pibe tiene sobre la isla, sobre el espacio, sobre su propia experiencia en el lugar. Lo que pasa es que no lo podíamos conocer a Fabián todavía porque estaba internado en ese momento. No teníamos acceso, ¿no? Entonces, y además con Ana estamos con mucha precaución de no invadir la familia, de no invadir las relaciones que la familia ya establecía en relación a los contactos, a los vínculos, a la manera, ¿no? Y todo era muy mediatizado por lo que nosotros le preguntábamos a Dalmiro, che, nos gustaría conocer a Fabián, porque él le dicen a ver si él no quiere conocer a nosotros. O queríamos en algún momento tener alguna entrevista con él, ¿no? De alguna manera que él nos conociera, nos viese y supiera de nuestro interés en su historia y la de su familia. Ahora, yo vi el tráiler, ¿no? Y ahí por lo menos se ve un gran logro entre la imagen y el relato que te atrapa muchísimo, ¿no? Atrapa al espectador, te sumerge en ese impacto, en la narrativa de la vida familiar de esa. ¿Por qué? Porque tanto relato sobre lo heroico, sobre el pueblo festejando en la calle una guerra, no nada más ni nada menos que una guerra, con ese fanatismo que caracteriza a los argentinos
de manera casi autodestructiva muchas veces, y ver desde el punto de vista de, bueno, pará, las familias que sintieron, ¿no? En esa locura de mandar a pibes de 18 años a una guerra, nada menos que contra un imperio, una locura colectiva donde la neurosis y el fanatismo hizo, bueno, vamos a pelear, y cuando uno contarle a 40 años después del aspecto de vida de la familia, qué sintieron, bueno, en este caso Dalmiro Bustos, Noceda, Elce, qué sintieron los papás también en esto, cuando ustedes hicieron el documental. Había una cosa que aprendimos con Dalmiro muy tempranamente, y es que las heridas de la guerra, o de las guerras, o de los traumas, quedan a través de generación tras generación. Entonces nosotros teníamos una herida que era parte de la herida que ellos tenían, parte de la herida de Fabián, y nuestros hijos iban a tener parte de esa herida también, a menos que empezáramos a sanarla como sociedad. Estaba, o al menos está a las vistas, o es mi criterio, que estamos lejos de ni siquiera tener la intención de sanar esas heridas, pero para nosotros es importante contarlo, porque sí, también se sanan así, aunque sea individualmente. Entonces nos parecía que el aporte de una película para poder contar esta experiencia iba a ayudar a continuar esa idea de grupo y de poder compartir un dolor, y que de esa manera ese dolor un poco se cura o se disipa o se comparte, y de esa también es una forma de procesarlo socialmente. Todas esas cosas que fue contando Dalmiro desde el inicio, las fuimos viviendo nosotros con ellos. Esto que contaba Lucas de de hablar con Fabián, estuvimos como 2 años hasta que lo conocimos. Como siempre pasó mucho tiempo. También, incluso después, nos escribíamos cartas. Entonces recibíamos una carta, le contestábamos otra carta por correo. No usa aparatos tampoco Fabi. Hijo Sansa, qué lindo. Entonces todo fue muy humano en ese sentido, todo siempre fue como muy cariñoso, muy amoroso, muy de contacto. Y quizás se aceleró más hacia el final, donde en el medio aplicamos a los fondos del Instituto de Cine y empezamos a filmar, y apareció la oportunidad de ir a Malvinas. Al mismo tiempo de filmar la obra, las representaciones, que también tuvo su proceso. La idea de hacer el psicodrama inicialmente la cambiamos por el teatro espontáneo, porque era una forma un poco más acotada y controlada, digamos, donde no íbamos a exponer a un montón de gente a quizás revivir una herida que ni siquiera sabía que tenía. Digamos, si era cierto lo que decía Dalmiro, que todos tenemos una herida de Malvinas, bueno, no podíamos poner a gente a ver qué onda tu herida, porque después no nos podíamos hacer mucho cargo de eso. Entonces la idea de usar el teatro espontáneo también fue una forma de representar eso. Sí, aparte apareció la figura de los otros 2 hermanos, ¿no? Del hermano y la hermana de Fabián, que de alguna forma, a la cual nosotros no habíamos tenido acceso, no habíamos inclusive buscado. Sabíamos que tenía Fabián 2 hermanos, Fabián es el hermano mayor de Javier y de María Elena, y en un punto, en un momento empezamos a intuir que, bueno, incorporarlos a ellos en la medida que ellos quisieran participar, iba a completar de alguna manera el círculo familiar, y empezamos a detectar que sí, en ellos había cosas por decir, o cosas por silenciadas, ¿no? Y estas heridas muchas veces de las que habla Anita se manifiestan justamente de esa manera, ¿no? Con capas de silencio, con cosas no dichas, que terminan como explotando dentro tuyo de una forma que te lastima y mucho. Y en ese sentido, tanto María Elena como Javier lograron entusiasmarse con la idea, en principio, de participar en ese teatro espontáneo que armamos con Ana en un estudio, y durante 2 jornadas, 2 días, trabajamos muchas de esas cosas no dichas, entre ellos, no dichas, no sacadas del cuerpo, no dándole forma. Y eso terminó siendo frente a cámara por primera vez, o sea, lo hicieron por primera vez frente a cámara. Entonces creo que eso tiene como una potencia muy fuerte, en la película se nota, y el hecho de que estuviésemos ahí, ¿no? De hecho teníamos todo un dispositivo de varias cámaras para poder
no perder nada de lo que aconteciera en esas 2 jornadas, nos terminó incluso impulsando a ir a la isla ya con una idea mucho más clara. Una de las últimas, la última cosa que hicimos fue de hecho ir a la isla. Y ahí teníamos claro que queríamos registrar todo ese paisaje y toda esa geografía de la cual hablaba Fabián en su texto, pero también ahora ese viaje a Malvinas era un retorno del hermano menor, al lugar donde había estado su hermano. Entonces cobraba otro significado, tenía otro valor, un valor emocional, una fuerza emocional distinta a la que habíamos imaginado inicialmente, y esas son las cosas tan interesantes y tan lindas que se dan en los documentales, ¿no? Uno puede escribir, imaginar, pero después la realidad va dictando también el curso de los hechos, ¿no? Y está en uno darse cuenta y atender la relación que establecimos también, porque con todos estos años que pasaron, fuimos conociendo a Javier un día, a la hija de Javier, después grabamos unas voces de la hija de Javier, a la hermana la conocimos el día del teatro espontáneo, ni siquiera la vimos, no sabíamos quién era porque habíamos leído y todo, pero no la conocíamos personalmente. Ella llegó y nos conocimos ahí, pero ya a esa altura habían pasado tantos años y teníamos una relación más establecida que se generó como una confianza que le permitió a ella entrar al estudio y entregar todo lo que tenía para dar. Y Javier también, Javier logró poder dar el espacio para que nosotros pensáramos, como se generó el espacio para poder imaginar que él iba a ir a la isla, porque la verdad que durante un tiempo largo íbamos a ir nosotros 2 solos, estaba el tema del idioma, y después todo medio que se encajó. Javier hablaba perfectamente en inglés, entonces ya ahí podía ir Lucas y el camarógrafo y Javier, y entonces íbamos los 3 y filmaban ahí. En el medio yo también me estaba yendo a vivir a otro lado, entonces como que todo fue como un embudo donde como que coincidieron las partes, y creo que el teatro también nos mostró cómo las coincidencias de los libros se verificaban en los relatos de ellos dos. Digamos, tanto Javier como Elena, la hija, no están en los libros así presentes, pero todo lo que decían lo encontrábamos en los relatos de los libros también. Hubieron un montón de coincidencias, que hasta hubo que elegir cuál de las coincidencias, ¿no? Utilizar, porque se cruzaban todo el tiempo, son una familia muy, muy cruzada, como tienen muchos lazos entre sí. Ahora, cuando usted, la verdad que es una apuesta hermosa esto del teatro espontáneo, ¿no? Sobre todo cuando uno corporiza lo que relata, lo que siente, al corporizarlo, expresarlo con el cuerpo, salen muchas cosas que por ahí en el relato no están, o sí. Lo mismo que ustedes, que decidieron ir a lo último a la isla. Estaban marcados por ese relato, por el teatro espontáneo. ¿Qué sintieron? Porque no es lo mismo decir, bueno, voy a Malvinas, que ya de por sí es muy fuerte, pero ya venían con el relato, venían con la teatralización de la gente, que lo vivió de primera mano. ¿Qué sintieron cuando llegaron a ver ese territorio? ¿Qué fue lo primero que Yo no fui, No, yo no, lo viví a través de Lucas. Yo decidí, como no podíamos ir, porque teníamos una cantidad de dinero determinada, y podríamos haber ido los 2 solos y hacer todo nosotros, sí, pero hubo un balance sobre el costo emocional de ir y la necesidad de acompañar también a Javier de una manera que quizás elegimos una forma donde uno de nosotros iba a ir, por un montón de motivos diversos que no sé bien cuáles son, pero decidimos que lo mejor era que vaya Lucas en este caso, sabiendo que también a mí me parecía interesante el hecho de que no, si bien puede entender algunas cosas en inglés, no, me parecía que estaba re bueno que vaya él, porque en realidad yo puedo hablar inglés y entiendo todo, y también uno como que ya está más familiarizado quizás. Teniendo esa distancia del lenguaje también iba a ver cosas que de repente no se veían. Era un momento, me parecía como clave. Así que yo me corrí de ahí y entonces ahí fue Lu y con Fernando, el director de fotografía, y con Javier, el trío.
Sí, de hecho no interactuamos demasiado con pobladores, con kelpers, ¿no? Íbamos a la búsqueda de los espacios que teníamos ya marcados, que eran espacios que queríamos recorrer, que volver a recorrer de una manera distinta, ¿no? Y a través del hermano, a través de Javier, ¿no? Entonces el recorrido ya se volvía una vuelta del hermano a los lugares en donde había estado el hermano mayor, ¿no? Y ese se volvió el plan de acción y de movimientos dentro de la isla. Estuvimos en realidad en un lugar, salvo cuando fuimos al cementerio Darwin, que fue una experiencia más personal de todos esos días. El resto fue movernos por los lugares en donde se había movido Fabián, que es Puerto Argentino, o Puerto Stanley, como le dicen ahora, y alrededores, lugares muy cercanos, ahí no más de 10 kilómetros de Puerto Argentino, ¿no? Y todo eso era registro de la geografía, registro de la experiencia que Javier tenía al estar en esos lugares que conocía a través del relato de su hermano. No conocía obviamente de estar ahí, porque era su primera vez en Malvinas también. Entonces, los únicos 2 momentos en donde yo interactué con alguien de la isla fue para gestionar 2 lugares, para gestionar la filmación dentro del correo, que era un lugar que queríamos registrar, porque era un lugar donde Fabián había estado trabajando, y para gestionar un lugar arriba del correo que se llama Town Hall, que es como un salón, un submunicipal de fiesta o aquello, que en ese momento también funcionó como albergue de tropa, ¿no? Entonces, esos eran los únicos 2 momentos donde yo tuve que ir a gestionar cosas concretas para que me den el permiso, y en realidad la gente con la que interactué fue de 10, súper amable, me dieron la llave del Town Hall, me dijeron, toma, abrí, cerrá y después tráemela. Lo único no hagas, no despliegues banderas argentinas, diga viva la patria ahí, solamente, o sea, andá, filmá lo que tenés que filmar, que ya sabemos qué es lo que tenés que filmar, porque de hecho tuvimos un guión y todo, y después volvé, confío en vos, fue como decir eso, confío en vos, eso es lo que tenga que hacer. Después de realizar este documental que se va a estrenar, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les enseñó? ¿Qué les movilizó más allá de todo? ¿Cuál fue, desde la mirada que tenían antes a la mirada posterior después de meterse de lleno en esta temática? No sé, a mí una de las enseñanzas, quizás la más general, la menos personal, es sobre el tiempo que uno tarda en hacer una película. Nos pasó ya con la película sobre Luciano y en esta también sobre cómo pasa el tiempo y todo lo que uno va construyendo a través de ese tiempo que va transcurriendo. El tiempo de los personajes a los que uno se va acercando, el tiempo de cada uno, de la vida de cada uno, el tiempo nuestro, de la interacción y de ir pensando la historia, y después todo ese tiempo junto, porque tardamos finalmente 9 años entre que se nos ocurrió la idea y estar ahora estrenándola. Y que en realidad la estrenamos y no es el final, sino que es el inicio de una nueva etapa, digamos, es la etapa donde uno empieza a hacer esto, es como a mostrar y a exponerse uno como quien hizo la historia. Entonces esos tiempos tan elásticos a mí me hacen pensar un montón sobre la responsabilidad de contar este tipo de historias, especialmente de los documentales, donde hay como un compromiso entre quienes confían en uno y entre uno confiando en el otro también. Entonces esos tiempos a mí me hacen pensar un montón sobre la importancia de poder tener como materialmente la posibilidad de hacerlo, de no apurarse simplemente por lograr metas y plazos, porque lleva todo un proceso, sobre todo cuando uno se mete con temas como estos, que no son temas que los tenemos ya solucionados, porque no sé, al menos a mí todo el tiempo me resonaba que mientras que estamos hablando de esta guerra, están ocurriendo un montón de guerras ahora mismo en otros lugares del mundo. Entonces me parece que contextualizarlo desde ese punto de vista, hacer la relación entre
lo que le pasa a los papás de Fabián y las búsquedas de los papás de Fabián, de la mamá de Fabián, de los hermanos y del mismo Fabián, y de todos los Fabianes y todos los Dalmiros que están ahora mismo en esa situación. Eso es algo que a mí siempre me hizo mucho eco, y a medida que fue avanzando la película y la empezamos a mostrar y a compartir, cada vez como que me impactó más esta herramienta, digamos, en ese sentido. ¿O Lucas? Yo siento que aprendí el valor del vínculo y de la palabra a través de generar ese vínculo a través de la palabra, del hecho de compartir, de buscar compañía, de buscar compartir algo en cualquier circunstancia, sea una circunstancia placentera, sea una circunstancia atroz como la de una guerra, y el valor de lo que eso, el efecto sanador que eso produce en el otro, ¿no? El hecho de poder decir qué es lo que te está ocurriendo y compartirlo con otro y reconocerte en el otro y sentirte próximo, cercano a ese otro. Creo que también se vuelve como algo muy, muy sanador, ¿no? En experiencias tan fuertes como el de atravesar una guerra. Tanto en el que la padece en cuerpo, en el campo de batalla, ¿no? Como quienes quedan aquí a la espera de ese ser querido, ¿no? Anhelando el retorno, la vuelta, el encuentro. Después, por otro lado, algo que me pasó muy fuerte estando allá en la isla fue esa sensación de resonancia de ese lugar, visto tantas veces por la televisión o visto o recordado, ¿no? Yo era un niño de 10 años cuando fue la guerra, entonces tenía un registro de qué había sido Malvinas para mí. Y estar allí, bueno, fue también como reencontrarme con esas sensaciones que tenía como bastante también silenciadas o internalizadas, pero no habladas tanto tampoco, ¿no? Entonces fue una oportunidad para poder hacerlo. Y ver eso también en Javier, por ejemplo, ¿no? Ver esas huellas, ¿no? Javier hablaba todo el tiempo, Javier también es psiquiatra, ¿no? Y entonces como que reflexiona mucho no solo sobre el efecto de la psiquiatría sobre la psiquis, ¿no? En función de ayudar al otro. Y él hablaba mucho de las huellas y de las marcas que deja una experiencia dura, una experiencia dolorosa, y cómo esas marcas siguen doliendo en la medida que nunca te vas a despojar de esas marcas o de esas huellas que te ha dejado algo de una experiencia dolorosa. Sí te van a empezar a doler menos si las puedes transitar desde otro lugar, ¿no? Puedes empezar a pensarlas o empezar a ponerlas en palabras desde otro lugar, ¿no? Entonces, como hablamos mucho en realidad con Javier desde esa óptica o en esa forma de ver esa experiencia que él estaba haciendo sobre las huellas del hermano, ¿no? Entonces, me parece que lo que más me sensibiliza, digamos, de la película son todas esas ideas que fuimos atravesando, ¿no? Desde que se nos ocurrió hacerla hasta ahora que la estamos estrenando. La familia ya vio el preestreno, Fabián lo pudo ver ya. Sí, lo vieron un par de veces ya. Sí, tuvieron su proyección en la propia casa familiar y después en un preestreno que hicimos con Anita, que organizamos para un círculo de gente más amplio, pero ya vieron la película, ya se desconocieron y se reconocieron más de una vez en eso que veían. Cambiaron mucho, o 10 años de la vida de una persona, ¿viste? Claro, como sí. todo un tiempo, entonces verse es muy, muy, muy fuerte también. ¿Con qué se va a encontrar el espectador cuando vea este documental? Sí, yo me imagino que un poco lo que decía Lucas, creo que a todos, a varias generaciones les va a tocar en lugares donde no sabían ni siquiera que los tenían. Como me parece que va a abrir puertas y va a evocar memorias
que tenemos todos muy guardados, porque la narrativa de la gesta heroica de Malvinas es muy fuerte, como la aprendemos desde muy chiquitos, y desarmar eso lleva un tiempo, pero creo que es algo que también, bueno, uno lo va a estar viendo ahora, no vamos a una sala de cine, digamos, no vamos a tener la concentración de ver la película así, pero creo que quien la pueda ver en su casa, con la decisión de verla, va a tener un espacio de 1 hora para evocar cosas que tiene adentro guardadas y que van a ir brotando, de silencios que tienen que ver con Malvinas, pero otros que no, que simplemente son esos silencios guardados que van como haciendo una herida, y que es importante hablarlos. Las cosas que hablan Javier y Elena sobre el hermano, para mí son de cualquier hermano. En el caso de la película que estamos hablando, es sobre Malvinas, pero como toca lugares muy universales de las relaciones, al menos en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Entonces creo que a todos nos va a evocar como cuestiones relacionadas a los vínculos más cercanos de la familia o de los seres más queridos, que me parece que es importante. Y lo que dice Lucas, que también lo mencionó cuando estábamos haciendo la investigación, Elena, la mamá, que también es psicodramatista, que decía que para ellos la guerra y que Fabián haya ido a Malvinas era como si alguien les hubiese cortado un camino y los hubiese puesto en un camino pero paralelo, y que seguían mirando al costado diciendo, ay, podríamos estar ahí pero estamos acá, como que tenían un espejismo de lo que podría haber sido pero no fue, pero estaban en otro lado. Y todo eso a mí me evoca a otras situaciones de la vida también. Y yo creo que, espero que también haga reflexionar sobre lo que significan las guerras. Creo que a los dos nos pasó muchas veces que veíamos este proyecto como algo antibélico, y creo que ahora está claro que es así, como que es lo que dice Dalmiro, la vida de nadie vale nada, no tiene valor, no se puede jugar sobre la vida de las personas. Entonces, por un territorio uno no puede estar matando a nadie. Y eso es un concepto bastante general y contundente que creo que se expresa a lo largo de la película, donde donde se queda claro que no hay una justificación para que nadie muera por nada. En este caso, esta guerra, pero hay tantas otras que se puede aplicar el mismo concepto, y espero que eso también sea parte de lo que encuentra el espectador. Que después ya cuando digan bombardearon Siria no le pase lo mismo, no sea, uy, bueno, una bombita, no. Hay un montón de Dalmiros y Helenas y hermanos, hermanas que ya no perdieron a alguien, o el soldado que volvió a la casa ya no es más como era antes, como es el caso de Fabián, y después esa persona va a tener sobrinos, hijos, nietos, que también van a seguir cargando con eso. Bueno. Y para la guerra nada, decía Marta Gómez en una canción. La verdad que lo que sí, Sana, es así, ¿no? Me acuerdo de una canción de Pedro Aznar también, nadie vio a los muertos de Irak en su pantalla, ¿no? Uno veía fuegos artificiales, ¿te acordás? Hace 20 años atrás, las primeras guerras, y nadie tiene en cuenta esto, de ver, detrás cae una bomba, muere gente, es terrible. Ya sean las guerras clásicas, como fueron la guerra de Malvinas, la guerra cuerpo a cuerpo, la guerra aérea, y hoy las guerras bacteriológicas y las futuras guerras, porque es un sistema que se inventa lamentablemente. Tenemos dominios mundiales que lamentablemente la vida no vale nada, ¿no? Y bueno, hay que ganarle con afecto, con amor, con solidaridad, con lo verdaderamente humano, y me parece que la película, el documental de ustedes apunta a eso, y eso es lo lindo. ¿Por dónde se puede ver? ¿Qué plataforma? Por Cinear se estrena. Decime la fecha, así repetime, por Cinear, ¿cuándo va a ser la fecha de estreno? Cinear Estrenos. Cinear Estrenos. La plataforma del instituto para los estrenos que ahora en pandemia o en este periodo son por la plataforma cine.ar/estrenos. Perfecto, así la gente lo puede. Bueno, chicos, muchísimas gracias. El 31 del 12. Eso, el 31 de diciembre. El del año. Perfecto. Van a poder empezar a ver, y va a estar varias semanas, así que bueno, vamos a tener el verano para poder ver Buenas noches, Malvinas.
buen plan para vacaciones, ¿no? Muchos no nos vamos, así que en enero vean el documental, que lo pueden ver tranquilos desde sus casas. Chicos, ¿qué proyectos hay a futuro entonces ahora? ¿Hay algún proyecto ahí dando vueltas que nos puedan contar o anticipar? Hay un montón. Bueno. Por suerte las ideas son lo que más proliferan entre nosotros. Sí, tenemos un proyecto sobre remediación de suelos, que es toda una aventura, ¿no? Científicos que se dedican a curar los suelos, a limpiarlos de Contaminación tan químicos, a limpiarlo de material, de metales pesados, de contaminantes. Toda la contaminación minera y toda esa temática también. Exacto, haciendo foco en una técnica muy particular que es la fitorremediación, que es limpiar a través de plantas, ¿no? Y eso, bueno, nos convocaron de la Universidad de La Pampa, un grupo de investigación, y empezamos a hacer registro de esa actividad que ellos venían haciendo, que era un proyecto de Fontagro, que es un fondo que vincula aplicaciones tecnológicas, vincula economías regionales, que vincula países y universidades de distintos países, ¿no? Y esto es una colaboración entre la Universidad de La Pampa y universidades de Colombia. Entonces empezamos a registrar eso y nos entusiasmamos, por supuesto, y ahora estamos haciendo una película que se llama Tierra que habla, bueno, haciendo foco en ese conflicto, ¿no? En cómo los pueblos originarios tienen un saber ancestral de trabajo sobre la tierra y de respeto por la tierra y de uso de las plantas, y cómo eso se vincula y se relaciona con los saberes más occidentales de la ciencia occidental, y cómo eso se pone al servicio de que el suelo sane y que se mejore. Qué buena temática. Me hacen acordar, hace muchos años, yo cuando estaba en la mitad de la carrera de antropología, estaba en una cátedra, se llama Cátedra Americanista, y fuimos a Jujuy, a la Quebrada, para el tema justamente de la contaminación minera. Y bueno, y hablamos con gente del lugar y hablaban de esto, de las técnicas ancestrales, el lavado del oro artesanal, ¿no? Con el agua a mano y los recursos. Y hay tantas técnicas, y esto es bárbaro, poder hablarlo, poder contarlo, que la gente sepa que hay otra manera, ¿no? Que no es la clásica capitalista, la manera bueno, exploto el suelo y no me importa nada, ¿no? Hablando mal. Claro. Poder saber que hay otras maneras también, que no es que se pierde el negocio, sino que es otra historia, de cuidar a la gente y cuidarnos a nosotros. Bueno, que por suerte hoy creo que las nuevas generaciones tienen una conciencia del planeta mucho más fuerte que por ahí la que teníamos nosotros, ¿no? Esto de medio ambiente, por suerte. Sí, pero hay que dejarle un planeta para que pueda cuidar. Hay que dejarle un planeta, es cierto, es cierto. Bueno, chicos, gracias por estar. Yo la verdad que les voy a preguntar, porque como es un programa de geocultura, no me puedo despedir sin la última frase. La película de Aistarian, Un lugar en el mundo, ¿se acuerdan? Hace muchos años trabajaba Héctor Alterio, Cecilia Roth, si no me equivoco. ¿Qué lugar en el mundo, Ana, vos que estuviste por varios lugares, qué lugar te representa en el mundo si podés elegir un lugar, que a veces es muy difícil? ¿Qué lugar me representa a mí? Sí, ¿qué te gustaría estar? Este es mi lugar en el mundo, me gustaría estar acá, o cada vez que voy, o me conecto con mi ser. ¿Hay algún...? No sé, cualquier valle que haya manzana, me siento a gusto. Bueno, no importa dónde. Perfecto. ¿Lucas? Bueno, yo un poco te la contesté cuando hablé de la música en relación a Padua, sí. Pero contextualizando, digamos, esta entrevista, te podría decir que un lugar en el mundo que disfruto mucho es el cine, que es un lugar universal. Es un lugar que permite meter muchos mundos dentro de ese lugar, y entonces como que tenés todos los mundos posibles y que querés, los metés ahí en la pantalla, y entonces podés disfrutarlos y es como mucho más intenso, y ahí me escapo de elegir uno solo. O tener todos los que quiera ahí adentro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, chicos, gracias por estar con Más 54, les recomendamos el documental a toda la gente. Nos vemos la semana próxima, tenemos una entrevista hablando un poco de política en estos tiempos. Y bueno, fin de año, veremos qué pasa, esperemos que sea el año que viene sin pandemia, o por lo menos volver a los abrazos, que es muy importante y necesario. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Listo, ahí cerramos, después pongo la música de cierre. Che, chicos, gracias, gracias, la verdad que atrapa un montón. Lo quiero ver ya porque la verdad que está bárbaro el trailer, me encantó. Cuando Lucas me comentó lo vi, así que fantástico, parece una idea
aparte desde el lugar que lo están enfocando, me parece sumamente alucinante. Viste que hay temas que son controversiales. Si yo te hablo, por ejemplo, que yo siempre lo discuto, digo, yo no quiero más el sistema democrático. Por ponerte un ejemplo. No, pero ¿qué te gusta? ¿Te gusta la dictadura? No. Creo que es necesario otro sistema de representación política porque el que está agotado en todo el mundo. Porque pasa siempre lo mismo. Venga quien venga, es el poder por el poder, ¿no? La explotación por la explotación, sigue la misma pobreza, no importa si son más populistas, menos populistas, es más o menos lo mismo. Listo. Pero es un tema controversial. Vos decís Malvinas, y a mí me parece una hija de putés que haya matado a pibe de 18 años. Bárbaro con el relato heroico. Pero si yo me pongo a lo que siento yo, digo, fue una mierda. Yo sé que es nuestro territorio, pero fue una mierda haber mandado primero una guerra, como vos decís, que es totalmente absurda, y a pibe de 18 una locura total. Y sin embargo, Fabián, como decía, que hay 2 islas, que no entendía por qué no se habían compartido, una isla para cada país y ya está. Claro. Esa es la idea de Fabián, escribió una carta y la mandó a no sé quién. Interesante. Él considera que bueno, el planeta es enorme, sí. Podríamos repartirlo de una manera más equitativa. Sí, no sé, yo espero que se pueda distribuir bien la noticia entre los excombatientes, porque me parece que si llegamos a los excombatientes y a sus familias, va a ser un montón. Porque ya ellos tienen 50 y pico de años, muchos tienen hijos, nietos, como puede haber una red de personas hablando de esto como potente, digamos. A mí me da pena que los cines estén cerrados, no vamos a tener la oportunidad de estar ahí mirando. Con ¿Quién mató a mi hermano? Podíamos ver. Claro. Estás ahí parado y te das cuenta cómo lo que pasa, si se levantan, no se levantan, qué hacen. Acá, bueno, es cada uno en su casa, pero por otro lado va a dar la posibilidad de quien quiera verlo en familia, por ejemplo. Y eso quizás es una oportunidad que en el cine no es tan así, es más como que uno va al cine y ve con un grupo, pero es más individual, uno solo sentado en la butaca, y en la casa de repente se generan más debates, no sé. Sí, un lugar más íntimo para la emoción también, que por ahí también ayuda eso. Sí, ¿no? Sí, y fin de año, no sé, este fin de año es tan extraño que las personas tampoco es que van a estar de grandes festejos, porque no puedes estar en grupo, nada, qué sé yo. Quizás hasta alguien la ve el 31, yo quiero verlos. A ver cuántos se conectaron al Cinear el 31 a la noche, qué sé yo. No, pero es cierto, es la verdad que va a ser extraño que... Bueno, Chito, Lucas, un fenómeno, la verdad que un placer, bueno, ya la vez pasada que charlamos, siempre, bueno, desde que nos vimos, que fue en el programa allá de Racing, acá, siempre un placer. Así que para pronto vernos cara a cara. Gracias por darnos el espacio y por difundir lo que hacemos, que la verdad siempre cuesta mucho, ¿no? El hecho de distribuir a pulmón una película así como el cine nacional. Sí. Es como, está como bastante oculto en general, digamos, hay cosas interesantes, pero ahora esto de la pandemia, los cines cerrados, digamos, esta película en particular es una película muy, muy para ver en pantalla grande, hay todos planos generales, digamos, y la verdad nos da mucha tristeza, ¿no? Que no ocurra eso ahora en este momento. Deseamos que pase en algún momento, en otro momento que se pueda pasar, seguro. Pero gracias por darle promoción y por invitarnos. No, digamos, gracias a ustedes. Yo siempre celebro. La verdad que la creatividad, el ir para adelante, a mí me encanta, ¿viste? Cuando encuentro gente que va para adelante, que es creativa, que crea, desde lo artístico, desde cualquier lugar, a mí me alucina. Yo no. Muchas veces discuto eso también con mis amigos. Bueno, pero yo pasé, yo también, pero no importa. Hay mucha gente que sale adelante y va y hace cosas nuevas y celebra la vida. En el sentido de crear. Y eso es fantástico. No importa la historia que tuviste. Desde la música hasta no importa. Mirá, en este caso, el teatro espontáneo, digo, tenés a un padre que no, tú lo canalizan desde ahí, siempre hay algo para poder celebrar la vida en este sentido. Así que lo felicito. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Julián. Buen año, buen comienzo de año, esperemos. Gracias.